Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este primer acto de presentación de candidatos de Unión Progreso Democracia, tanto en la Comunidad de Madrid como en Alcobendas. Voy a ser breve porque aquí realmente hoy los protagonistas son tres. Por un lado, Luis de Velasco, que es candidato para la Comunidad de Madrid, de Unión Progreso Democracia. José Caballero, que es nuestro candidato por Alcobendas, por Unión Progreso Democracia. Y el tercer protagonista que sois vosotros, al venir a escuchar nuestras propuestas, sois parte de Unión Progreso Democracia y lo único que me queda es daros las gracias por estar aquí y muchas gracias por venir a escuchar nuestras propuestas. Le voy a hacer la palabra a Luis, candidato de Unión Progreso Democracia para la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Como decía Miguel Ángel, estaba diciendo que lo bueno y breve, dos veces bueno. Entonces, muchas gracias por vuestra presencia. Lo primero decir que me siento honrado de estar en, casi es el primer acto, ¿no? De estar en Alcobendas y de estar también acompañado por el señor alcalde, Pepe Caballero. Repito que para mí es un honor participar en este acto. A mí me gustaría empezar mi intervención, que no va a ser muy larga y me gustaría que fuese amena, ojalá, pues con una nota de optimismo, pero va a ser difícil. Yo recuerdo un ilustre periodista de principios del siglo pasado, seguramente algunos de vosotros lo conocéis de oídas o de leídas, Julio Camba, gallego, irónico, sardónico, que decía: hay años en los que uno no está para nada. Bueno, yo tengo la impresión de que este año va a ser para todos un año difícil, pero ojalá que para nuestro partido, para Unión Progreso y Democracia, sea un año de presencia en las instituciones. Presencia que consideramos necesaria, casi imprescindible, para tratar de mejorar la situación de nuestro país. Situación, repito, difícil. Como digo, me gustaría dar un autooptimismo, pero si uno es realista, pues tiene que ser ligeramente pesimista. ¿Por qué? Bueno, nuestro país se enfrenta no solamente a una crisis económica con derivaciones sociales perfectamente conocidas y lamentables. Paro altísimo, un elevado porcentaje de familias que lo pasan muy mal para intentar llegar a fin de mes, ha aumentado la pobreza relativa en nuestro país, la marginación. Hoy en día las desigualdades en riqueza y renta de la sociedad española son mayores que hace años, antes de que empezase la crisis, después de aquellos años de abundancia que algunos creían que iban a durar para siempre, craso error, como se ha demostrado la situación posterior, porque aquí ha habido una juerga y ahora evidentemente hay que pagar las copas de la juerga. Y como normalmente ocurre en todas las crisis, los costes de la crisis no se reparten igualmente. Y este es lo que está pasando en nuestro país. Enfrentamos entonces una crisis económica, social, socioeconómica muy grave, importante, y además enfrentamos una crisis institucional, En UPyD, en Unión Progreso Democracia, entendemos, y lo hemos venido diciendo desde la fundación del partido hace 3 años, este es un partido, como saben ustedes, muy joven, pero muy animoso y con gente con capacidad de trabajo y capacidad profesional. Hay una crisis institucional, es decir, el ciclo iniciado con la aprobación de la Constitución entendemos que está agotado, requiere una serie de reformas muy importantes. Primera, una reforma de la Constitución, con la evolución de una serie de competencias que hoy en día desempeñan las autonomías al Estado central. Y hay una crisis política que se refleja, como seguro que ustedes saben también, y lo experimentan todos los días, en ese alejamiento creciente entre los ciudadanos y los políticos, que forman casi una clase aparte. Y dentro de las encuestas más recientes, los políticos son el tercer centro de preocupación de los ciudadanos españoles. Ese es un tema muy preocupante. Es decir, el alejamiento entre los ciudadanos que entienden que la política no va con ellos y que los políticos son una cosa aparte, es preocupante y es un error. A todos nos afecta la política. Todos los días nos levantamos y nos movemos en un medio en el que ha habido decisiones políticas que han tomado los políticos que hemos elegido. Entonces, ese alejamiento es muy malo y hay que ponerle frente. Y precisamente es lo que tratamos de enfrentar
desde unión, progreso y democracia. El hacer frente a esa triple crisis, crisis política, crisis institucional y crisis económica, e incluso una crisis de valores, una crisis de elementos éticos, en la cual ya estamos viendo todos los días, es decir, en determinados canales de televisión, en determinados medios de comunicación, que se infravalora, que se valora insuficientemente el esfuerzo, el trabajo bien hecho, etc. Entonces, ante esa situación, nosotros, precisamente, es casi la razón de ser de Unión, Progreso y Democracia, un partido que se crea hace 3 años, que surge realmente con un movimiento de abajo arriba y que trata de reformar esta situación, siendo por supuesto conscientes de la enorme dificultad de nuestra. Y si hay un elemento que quizá es lo más que mejor ejemplifica esta situación de crisis, es el estado de las autonomías tal como está hoy en nuestro país. Eso, la creación del estado de las autonomías, como ustedes saben, en la Constitución del 78, en el famoso título 8º, como idea es una idea buena, es una idea buena. Todo lo que sea descentralizar, acercar las diversas administraciones a las necesidades, a los deseos, a los requerimientos de los ciudadanos es buena. Esa idea era buena, pero se ha ido convirtiendo en su contrario, se ha convertido en su contrario. Y hoy en día somos conscientes de que el estado de las autonomías, tal como está diseñado y tal como está funcionando en nuestro país, no sirve, es insostenible política, económica y socialmente. Y hay varios ejemplos de ellos, Es decir, por ejemplo, el estado de las autonomías supone un extracoste muy importante. En un trabajo que se ha hecho la fundación de nuestro partido, Fundación Progreso y Democracia, hicimos una primera aproximación al tema. ¿Cuánto supone de extracoste el Estado autonómico en términos de despilfarro, en términos de duplicación de funciones, etcétera, etcétera? Estudio que no se ha realizado por parte de quien debía hacerlo, que es la Administración del Estado. Nosotros estimamos que ese extracoste supone unos 23.000 millones de euros al año. Una cantidad enorme, enorme, que se podría eliminar, evidentemente, con sacrificios, con medidas muy duras, porque al final esas medidas afectan a las personas. Ese es un tema importante, es decir, el Estado autonómico supone un extracoste económico. Supone además la creación, ha supuesto, y supone en nuestro país la creación del Estado de las autonomías, la ruptura de un tema muy importante, que lo estamos viendo día a día, la ruptura de la idea de comunidad entre todos los ciudadanos del país, entre todos los españoles. Lo estamos viendo día a día. Y eso es un intangible, es un concepto moral de un enorme peso. Es decir, se ha perdido en gran parte el sentido de comunidad que nos debe presidir nuestra actuación. ¿Por qué? Bueno, pues hay continuamente conflictos entre las diferentes autonomías. Las autonomías olvidan que son una parte, pero son una parte de un todo. Es decir, tienen que tener en cuenta ese todo. Es decir, no atienden en gran parte eso que se llama la lealtad constitucional. Deben recordar siempre que son parte de un todo. Y eso tiene unos enormes costes. Ese es un ejemplo, no es el único, por supuesto, hay muchos más, de los problemas que nos plantea el Estado de las autonomías, como digo, un ejemplo máximo de la crisis institucional que enfrenta nuestro país. ¿Por qué surge entonces hace 3 años, como digo, este partido Unión, Progreso y Democracia? Surge precisamente con el convencimiento de que la situación de España es mala en todos los aspectos y que hay que tratar de superar esta situación. Surge con el objetivo fundamental, que resume muchos otros objetivos, de la regeneración de la democracia. La democracia española se ha deteriorado enormemente en todos los aspectos y por eso surge este movimiento de abajo arriba que se va estructurando a través de un partido. Somos todavía, efectivamente, un partido pequeño, pero creemos que tenemos unas posibilidades enormes de crecimiento, porque hay mucha gente que está aburrida, que está cansada, está hastiada de la actual situación, cuando los dos partidos principales, el PP y el PSOE, han perdido una cosa muy importante, que es el sentido de Estado. Están convertidos, prácticamente han dejado de ser partidos nacionales, están convertidos en confederación de franquicias y en la práctica dicen cosas distintas en un sitio o en otro. Entonces eso entendemos que es un mal muy grave y al que hay que tratar de poner remedio. Y eso es lo que precisamente, dentro de la modestia de nuestras fuerzas, tratamos de hacer en Unión, Progreso y Democracia. Tenemos entonces, en los próximos meses, concretamente el 22 de mayo, una primera prueba delante de nosotros, en la que nosotros trataremos de demostrar que cuando decimos que no solamente somos un partido nuevo que llega a la escena política, sino que además somos un nuevo partido en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hacer política, pues tendremos ocasión de demostrarlo.
que son las elecciones municipales y autonómicas. Vamos a presentar candidatos en una gran parte de España, vamos, por supuesto, en las ciudades grandes, en todas las ciudades de mayores de 50.000 habitantes, vamos a presentar candidatos también en una gran parte de la Comunidad de Madrid, y entendemos que el electorado entenderá, sabrá escuchar y atender nuestro mensaje, y que nos veremos en las instituciones a partir del 22 de mayo. Con un objetivo fundamental. Nosotros entendemos que un partido político, y eso también se ha olvidado, y eso forma parte, evidentemente, del deterioro de la democracia en nuestro país, entendemos que un partido político es un instrumento, no es un fin en sí mismo, es un instrumento en el que debemos estar al servicio de los ciudadanos. Yo sé que seguramente cuando yo digo esto, cuando vamos a decir esto en una campaña electoral, resuena y cae en medio del escepticismo de una gran parte del electorado, de los ciudadanos. Lo entiendo perfectamente, y la prueba es eso, es decir, una gran parte contempla a los políticos como una cosa aparte, la abstención va creciendo, y eso es muy malo, repito, porque todos, nos interese o no nos interesa la política nos interesa a nosotros y nos afecta a nosotros, entonces es mejor participar. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Nosotros pedimos modestamente darnos oportunidad de demostrar que somos un partido distinto. ¿Cómo vamos a enfocar de manera muy sucinta nuestra campaña electoral y cuáles van a ser los elementos fundamentales de nuestro mensaje? Nuestro mensaje va a tener dos partes. Una parte imprescindible para nosotros, que es nuestras señas de identidad como partido nacional, que se sintetizan en lo que he señalado antes: regeneración democrática, la alternativa necesaria, que es lo que le dice ahí. Nosotros no pretendemos ser pretendemos ser una alternativa, que es distinto de la alternancia. La alternancia se da entre el PSOE y el PP. ¿Por qué es alternancia? Porque son partidos prácticamente iguales. En los elementos fundamentales coinciden, evidentemente no al 100%. Nosotros queremos ser una alternativa, queremos ser algo distinto, y ese va a ser precisamente uno de los elementos clave de nuestra campaña electoral. Y el segundo mensaje, evidentemente, va a ser nuestros programas, que están en fase de elaboración y serán aprobados en los próximos días, tanto autonómico como municipal. Y concretamente, por ejemplo, en lo que se refiere